Gracias, Señor, tú eres bueno. Ministra nuestros corazones, que podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Debo confesarles que creo que este mensaje es más para mí que para ustedes. Yo le decía al Señor, tal vez es catarsis, pero es algo que Dios ha estado hablando a mi vida y espero que mientras medito en este mensaje ustedes también puedan ser bendecidos. Hoy por la mañana recibí una palabra de Dios que, les soy honesto, no sabía si la iba a contar porque era bien personal, hasta que encuentro a Camila, la hija de Eric, llegar con una flecha. Y yo ni cuenta me había dado, pero ahora que venía en el carro, el Señor me puso, ya viste que te mandé con Camila una flecha para que te dieras cuenta que esto no es para vos, sino que es para otros, ¿verdad? Así que quisiera comenzar con esa palabra que Dios me dio. Cuando se hace una flecha, y yo creo que esta es la situación actual de mi vida, pero también de algunos de acá. Cuando se hace una flecha, para que quede recta, la madera que se agarra se tiene que poner entre dos piedras y se tiene que estar jalando. Por medio de la fricción se va como que haciendo más recta la madera para que pueda quedar la flecha recta, ¿sí? Eso quita básicamente el exceso que estorba la aerodinámica por medio de la fricción. Y luego el artista coloca una punta. La punta es de hierro. Eso a mí personalmente me habla de habilidad. La habilidad de penetrar, de lograr su objetivo, ¿sí? Así que cuando Dios crea una flecha, la prepara, le quita el exceso, luego le pone habilidades, ya tiene la capacidad de penetrar, de llegar a su objetivo, y después de eso, Dios la guarda. Y quiero que se hagan esta imagen. Ustedes son esa flecha. Y están sentadas o colocadas en esa aljaba y han estado ahí ya por mucho tiempo. Y es oscuro, uno se siente solo y uno está preguntándose, Señor, ¿será que alguna vez voy a pegar en el blanco? ¿Me vas a usar? ¿Me vas a dar algo? ¿Voy a cumplir con mi llamado? ¿Qué pasa? Porque estoy guardado, estoy solo. Estoy en oscuridades, tinieblas, no entiendo por qué no me usás, si ya me preparaste. Entonces un día el arquero decide agarrar la flecha y entonces uno está emocionado y la pone en el arco, ¿sí? Pero lejos de ir para adelante, te empieza a jalar para atrás. Y uno dice, bueno, ya me va a usar, y entonces, lejos de avanzar, uno empieza a irse para atrás. Hasta que llega el momento en el que Dios coloca esa flecha cerca de su mejilla, ¿sí? ¿Para qué nos coloca cerca de la mejilla? Nos coloca cerca de la mejilla, nos habla de intimidad, para que nosotros podamos tener la misma perspectiva de Él. No, la flecha no va a pegar donde Él está viendo, a menos que estemos con la misma perspectiva. Y entonces, cuando llegamos a ese punto de intimidad, donde estamos ya viendo lo que Él ve, Él nos lanza. Así me siento yo ahorita, escondido, guardado, y de repente Dios está diciendo, es hora de ponerte a mi mejilla, de llegar a esa intimidad, para que veas lo que yo veo. De lo contrario no te puedo lanzar porque no vas a pegar en el blanco, ¿sí? Es ese tiempo de intimidad donde la flecha aprende a ver lo que el arquero está viendo y entonces está listo para ser lanzado y pegar en el blanco. Y yo creo que muchos de ustedes también están sintiendo lo mismo. Señor, ¿por qué me estás guardando? ¿No estoy logrando lo que yo creo que debería de lograr? ¿O por qué me mandas para atrás cuando deberías de lanzarme para adelante? Y el tema de ahora se llama resintonizando nuestro corazón para oír la voz de Dios. Como les digo, me lo voy a estar predicando yo.
Una de mis mayores malentendidos creo que fue el pensar que Dios solo habla a veces o que Dios se tarda en hablar. Mi paradigma anteriormente era: Dios es más paciente que tú, así que si tú le preguntas algo, pueden pasar 3 semanas hasta que Él te lo conteste, pueden pasar 2 meses. Ese paradigma ha cambiado y quiero contarles una historia. Saliendo de jugar pádel a las 9 de la noche, era un martes, me subo al carro y le digo al Señor: ok, Señor, esta no te la dejo pasar, contéstame. Tengo esta pregunta y necesito que me contestes, pero ya, esta no voy a dejar pasarla. Y empiezo a manejar. Ustedes saben que de la cancha de pádel para mi casa toma como 30 minutos, así que yo orando en lenguas y orando y presionando: Señor, contéstame, contéstame, contéstame. A los 20 minutos, ya casi llegando a la casa, era como: Señor, ¿qué pasa? No siento la palabra, no la entiendo. ¿Qué pasa? Y el Espíritu me habló y me dijo: ya te contestó. Ahora, un poquito de trasfondo. Hay un libro que se llama, no tiene nada que ver, pero el título, pero se llama Hipopótamo en el jardín. Es un libro que te enseña a escuchar la voz de Dios. Está muy bonito, se los recomiendo. Entonces el Espíritu me dijo: ya te contestó. Y lógicamente en ese libro dice: cuando tú le preguntes algo, tienes que estar pendiente. Dios no solo te va a hablar hablando, no solo te va a hablar de las maneras que nosotros esperamos. Empezá a escuchar si hay un pájaro cantando, lo que sea, pero Dios ya te está hablando. Ya vamos a entrar en el tema, pero quiero terminar la historia. Así que a los 20 minutos, siento en el Espíritu: Dios ya te contestó. Y entonces era ya cuestión, no era problema de que Dios no me había hablado, era problema que yo no estaba escuchando, ¿sí? Por eso es la sintonía. Entonces empiezo a buscar y empiezo a escuchar. Ok, lo primero que él dice son pájaros, así que empecé a buscar pájaros, ¿no? Estoy escuchando algo. ¿Qué pasa? Algo, hay algún semáforo, alguna señalización, algo en el carro que me pueda decir la respuesta. Y saben, curiosamente, cuando me subí al carro, mi celular se conecta al Bluetooth del carro. No me pregunten cómo, pero se conectó a un video de YouTube en el que el título tenía la respuesta de lo que yo había estado orando 20 minutos. Desde antes ya me había contestado. Así que ese ha sido mi paradigma equivocado y ahora creo que es diferente. Dios siempre contesta: el problema somos nosotros, el problema no es Él, ¿sí? Así que muchos piensan que Dios habla en la Biblia, que habló por profetas, que habló en momentos extraordinarios, pero que ahora guarda silencio. ¿Saben? La diferencia entre la época de los profetas y nuestra época era que en la época de los profetas uno recibía las palabras de Dios por revelación, ¿sí? En nuestra época, debido a que ya no necesitamos que sea por revelación, tenemos al Espíritu en nosotros. Ahora nosotros lo escuchamos perdonen, esto no lo escribí, se me olvidó escribirlo, por percepción, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso dice que el más pequeño en este tiempo es mayor que Juan. ¿Por qué? Ya no necesitamos que Dios nos hable por revelación. Ahora Dios está en nosotros. Es por percepción que podemos recibir cualquier palabra de Dios, ¿sí? Esa es la diferencia. Lo que significa que Dios va a hablar muchísimo y nuestra responsabilidad solamente es sintonizarnos. Ahora, Dios no es un Dios silencioso. Él es un Dios que habla. Desde el principio vemos esto. Si se ponen a pensar, Dios crea el universo y ¿cómo lo crea? Hablando. Viene y dice la Biblia, no comienza con un Dios pensando, sino comienza con un Dios diciendo: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. El lenguaje de Dios siempre ha sido la comunicación.
El problema no es que Dios no se comunique con nosotros, es que nosotros no lo escuchamos. Job 33:14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Sí? Entonces, la culpa no está en Dios, la culpa está en nosotros. ¿Sí? Así que cuando no escuchamos la voz de Dios, el problema nunca va a estar en el emisor, el problema va a ser el receptor. Así que es tiempo de dejar de atribuirle silencio a Dios cuando lo que necesitamos es afinar nuestro corazón para escuchar su voz. El problema no es que Dios no habla. Jesús dijo algo en Juan 10:27. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Ahora, les soy honesto, me he metido a un entrenamiento para profetas. Y cada vez que hacen ejercicios de activación, básicamente así me siento, miren. En esta ocasión seguro voy a fallar. Me están pidiendo algo loco. Que de repente, para que vean un ejercicio, escriben una ciudad y un país en una hoja de papel, la esconden, la guardan, tú no sabes y dicen, ok, necesito que pidas una visión para que recibas qué es lo que Dios piensa de ese país o de esa ciudad. No es adivinación en el sentido que a veces pensamos que es la ciudad, a veces dice pero no es eso. Así que uno está y yo entre el spooky cookie, el miedo, es como, uy no, hoy sí voy a fallar. Dios, dame una visión. Y cuando uno recibe la palabra y le explica y después tus maestros te dicen, ¿sabes qué? Este es el país, esta es la ciudad. Y mi pregunta que yo le estaba haciendo a Dios era esta. Y sí, acierta. Uno dice, wow, ya lo tengo aquí adentro, pero no lo creo. Y así he estado haciendo ejercicios de activación bastante. Y cada vez es como, la próxima otra vez da miedo. Y uno dice, Señor, no sé si lo tengo adentro. Y entonces, otra vez Dios confirma y uno dice, wow, soy osito polar. ¿Sí? Me doy a entender lo que estoy, ya lo tenemos adentro. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué está diciendo Jesús? No se preocupen, eso ya está hecho. No es que Él no dice, algunas de mis ovejas oyen mi voz. No dice las más espirituales, no dice las que yo estoy más cerca de ellas. Así que oír su voz no es un privilegio de algunos, es la naturaleza de hijo. ¿Sí? Desde que nacemos de nuevo somos capaces de escuchar la voz de Dios. Ahora, lógicamente, requiere práctica, entreno, que te enseñen cómo se escucha para que sea más fácil en lugar de estar inventando, ¿no? Para eso hay libros, para eso hay entrenadores, maestros. Ya que tenemos aquí a alguien que se mueve, saben que recientemente le llamo bueno, no, tal vez lo cuente después. Así que la pregunta no es, ¿está hablando Dios? Dios está hablando, ¿sí? Te está hablando ahorita. La pregunta es, ¿me estoy sintonizando? Así que la vida espiritual es un proceso continuo de resintonización. Ahora, ¿cómo es? Pensemos en una radio, ondas de radio, ahorita. Las señales están en el aire todo el tiempo, ¿sí? Pero si no tenemos una radio, no podemos sintonizarnos a lo que sea que esté sonando, ¿sí? Pero ahí está, y es constante. Pero, ¿qué pasa si el dial está mal ajustado? Entonces no vamos a, primero si está apagado, no vamos a escuchar nada. Si está mal ajustado, vamos a escuchar ruido.
Y si está tal vez tiene estática, tal vez hay interferencia, pero ahí está. Así que la señal puede estar ahí, pero la frecuencia puede que no sea la correcta, ¿sí? Dios tiene una forma de hablar, de esconder lo que dice. Viene Jesús con los discípulos y los discípulos le dicen, Señor, ¿y por qué hablas en parábolas? Él dice, porque quiero que oyendo no entiendan. Yo personalmente soy lo opuesto. Yo quiero facilitar o simplificar lo más posible para que se entienda lo que estoy diciendo. Pero Jesús escondía. La Biblia dice, honra de Dios es encubrir un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. A Dios no le gusta hablar de la misma manera, es demasiado creativo. Así que puede ser que un momento te hable de una manera y otro se cambie de sintonía, se cambie de frecuencia. Ahora, si no aprendemos a sintonizarnos, no vamos a poder escuchar lo que le está diciendo. ¿Sí me doy a entender? Así que la vida espiritual muchas veces es exactamente eso. No es que Dios no está hablando, es que nuestro corazón está lleno de ruido, está lleno de distracción, está lleno de ansiedad, miedo, prisa, información constante. ¿Cuántos de aquí, y no me tienen que levantar la mano, pero cuántos de aquí se pueden quedar sentados 1 hora sin hacer nada? Nada. O sea, no agarren celular, no lean libros, nada. Solo siéntense, no le llamen a alguien, sin hacer nada. Nos han maleducado terriblemente. ¿Cuánto? ¿Saben que con 5 minutos el cerebro comienza a cambiar? Con 5 minutos de silencio. Así que estamos llenos de ruidos, de distracción, de ansiedad. Cuando uno llega a hacer una cola, una de las cosas que yo estoy tratando de hacer es que cuando llego a algún lugar, no ponerme a ver el celular, sino simplemente sufrir con paciencia la experiencia de banco. Pero estamos demasiado acostumbrados al ruido, a la distracción, al entretenimiento, que debido a eso no podemos sintonizarnos. Ese es nuestro problema. Resintonizar significa volver a la presencia. Cuando el corazón vuelve a la presencia de Dios, la señal se vuelve clara. No quiero pecar de abstracto, al final quiero explicarles una de mis prácticas para sintonizarme. Pero ese es el tipo de vida cristiana que estamos viviendo. ¿Saben? Muchos cristianos, y yo de hecho hasta había pensado que mi vida era una vida basada en principios. A mí me fascinan los principios. Porque si yo sé cómo hacer algo, voy a obtener el resultado de lo que sé hacer. No requiere mayor ciencia y eso me fascinaba a mí. Buscar la manera de hacer algo completamente predecible. Por ejemplo, si yo me voy, encuentro a una persona enojada y le pego un trompón, yo estoy casi seguro que me lo va a pegar de regreso o tal vez 7 más. Es un principio, ¿sí? Yo puedo obtener un resultado de algo que hago. Entonces a mí me fascinaban los principios, hasta que en una ocasión, escuchando a un empresario, dice que se acerca a su pastor y le dice, mira, ya hice todo lo que tenía que hacer, todos los libros que he leído, toda la sabiduría que tengo, ya la practiqué y todavía no salgo de este hoyo. Y el pastor viejo se le queda viendo y le dice, ¿qué? Le dice,
¿Vos todavía vivís por principios en lugar de por relación? Y me pegó durísimo a mí, porque yo vivía por principios. Y creo que la mayoría de las personas en el mundo cristiano viven una fe basada en principios. El problema es que el diseño original de Dios es relacional. Claro, miren, si usamos las estrategias del mundo, vamos a obtener los resultados del mundo. Si yo, como empresario, tomo decisiones como el mundo las toma, ¿qué resultados creen que voy a obtener? Los mismos del mundo. Puede ser que haga dinero porque en el mundo se puede hacer dinero. Pero ¿qué pasaría si cambio a una forma relacional en la que Dios está conmigo? ¿Sí? Entonces los resultados que vamos a tener no son resultados como los del mundo, porque el tipo de vida cristiana que Dios quiere que vivamos es un tipo de vida relacional. Jesús no dijo, mis ovejas conocen mis principios. Dijo, mis ovejas oyen mi voz. Eso significa que la vida cristiana no es solo obedecer reglas, es caminar con una persona. Es aprender a reconocer su voz, su guía, sus impresiones, sus advertencias y sus invitaciones. Saben que cuando Jesús enseña a orar, Él dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y algo importante aquí es que en el cielo nadie vive desconectado de la voz de Dios. Nadie. Los ángeles responden inmediatamente a, dice el verso, ¿cómo dice? Al decreto de su voz. A la voz de su precepto. A la voz de su precepto. Los seres celestiales viven en una constante alineación con Él. Así que cuando oramos, Señor, que nuestra vida también viva alineada con tu voz, lo que estamos diciendo es, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros caminos, que ellos respondan a lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Ahora, personalmente, esta es mi lucha ahorita. Que ya sé resintonizarme, pero a veces lo hago solo 2, 3 o 4 veces en el día. ¿Pero qué si Dios nos está llamando a resintonizarnos no solo una vez al día, sino 40, 50, 60, 70, hasta 100 veces al día de ser necesario? ¿Sí? Sintonizarse es muy fácil. Bueno, sí, cuando te enseñan es muy fácil. El problema es que tenemos que estar regresando a sintonizarnos 1, 2, 3, 4 veces. De lo contrario no vamos a estar. Ahora, ¿cuándo Dios nos habla? Miren, Dios nos puede hablar cuando estamos leyendo la Biblia, ¿sí? Dios no necesita eso. Sin embargo, es un momento en el que estamos cumpliendo ciertas de las leyes que necesitamos para sintonizarnos. Por eso es que el tiempo devocional Dios habla más, pero no es porque a Dios le gusta hablar en la mañana, es porque nosotros nos sintonizamos en la mañana o en la noche, o cuando tenemos un gran problema, entonces buscamos nuestra antenita y ya naturalmente de nosotros empiezan a hacer el sintonizarnos. La vida cristiana no es una conexión ocasional con Dios, es una vida continuamente alineada con su voz. Pero para poder resintonizarnos necesitamos hacer espacio. Menos ruido, menos distracción, menos dependencia de voces externas. El mundo nos entrena para vivir llenos de información, pero el Espíritu nos enseña a vivir con sensibilidad. Ahora, es muy natural esto. ¿Qué pasa? Y eso dicen, le echan la culpa a la gente que ya está mayor de X cantidad de años, pero esto no es así, esto ya es cerebral. ¿Qué pasa si van manejando, ¿sí? Y de repente no ven la calle y viene la música súper alta, súper emocionante, pero no ven porque hay una gran neblina y no ven? ¿Qué van a hacer primero? Se le empieza a bajar el volumen a la radio, ¿sí?
Uno empieza a bajar el volumen. ¿Qué tiene que ver el sonido con la vista? Díganme. En teoría nada, ¿no? Sin embargo, cuando no podemos ver, cuando ya estamos todos estresados, cuando hay que quitar esa cosa, apagarla, ¿verdad? Y uno empieza. En lo natural así es y en lo espiritual también así es. Necesitamos menos ruido, menos distracción. Entonces vamos a poder concentrarnos. Así que, por eso necesitamos aprender algo que hemos olvidado muchísimo y es el silencio. El silencio. Silencio del corazón, silencio del alma, silencio interior. Porque cuando el ruido baja, la sensibilidad sube. Y entonces comenzamos a percibir nuevamente la voz del Espíritu. Pero ¿cómo aquietamos nuestro corazón? Esa es la pregunta. Ya casi voy terminando. Ya solo me queda la aplicación. ¿Cómo aquietamos el corazón? Miren, yo en mi búsqueda he buscado y probado muchísimas cosas. Desde ejercicios de meditación orientales, cristianizados, para ver cómo puedo tranquilizarme, poner mis pensamientos en Dios. Y miren, he buscado muchísimo, muchísimo. Y en la práctica les voy a decir la conclusión. Algunas personas dicen hay que vaciar nuestra mente, no hay que pensar en nada. Eso no es posible. Sí, yo lo he intentado por meses. He visto candelitas para uno concentrarse en la candelita, respiración, que uno se enfoque en la respiración más lento, más rápido. El cerebro hace lo que quiere cuando se le da la gana y es tan difícil. Así que no es vaciar nuestra mente. Otro tipo de meditación que decían es dejar a tu mente fluir, que todos los pensamientos que te vengan, aceptalos. Miren, para tranquilizarse uno sí funciona, uno se desestresa, pero de repente encontré una forma cristiana que era más efectiva y era que para qué iba yo a vaciar mi mente o a permitir a mis pensamientos fluir libremente cuando podía enfocar mi mente en Dios. ¿Sí? Ahora, quiero explicarles cómo lo hago yo. ¿Saben que esto ha sido algo que yo no me gusta explicarlo si no es en mi cuarto? O sea, en mi sala. Porque yo digo, de hacer caras bien tontas cuando lo explico. Cosas mías. Pero lógicamente no llegan a mi sala muy seguido nadie. Así que es un poquito fuera de mi zona de confort, pero quiero enseñarles cómo yo lo hago. Primero, silenciar el ruido, ¿sí? Tenemos que agarrar un tiempo para alejarnos, para silenciar de alguna manera. Es bien difícil para comenzar lograr hacer esta práctica sin el silencio. Hay un manuscrito que dejó, él se llama el hermano Lorenzo, se llama La práctica de la presencia de Dios. Es un manuscrito que cuesta entenderlo. Si lo leen, yo les recomiendo que lo lean unas 8 o 10 veces para que empiecen a entenderlo, ¿sí? Así, no es tan fácil de entender, pero después de años fue como, oh, esto quería decir el pelado, qué bonito. Pero primero en silencio, ¿sí? Sentarse en silencio y empezar a respirar. Saben que el aliento, eso, la respiración, eso era la forma de pronunciar el tetragramatón del YHWH, que era el nombre de Dios. Así que la gente dice que solo al respirar nosotros estamos
pronunciando. La gente le trabó Jehová, Yahweh le pusieron en inglés, pero era del YHWH y era básicamente la manifestación de esto. Así que cada vez que respiramos, estamos diciendo el nombre de Dios. ¿Sí me doy a entender? Así que en el silencio, respirar, empezamos a abrirnos al mundo, a la esfera espiritual, solo con respirar. Y podemos hacer una oración sencilla en la que nosotros le decimos al Señor: Señor, aquieto mi corazón delante de ti para escucharte. ¿Cómo se llamaba el otro Prince? Derek Prince. Derek Prince decía: dale a tu siervo un oído que escuche. El punto acá es que el cerebro entienda que es momento en el que vamos a pasar un tiempo con Dios. ¿Sí? Pueden decir lo que ustedes quieran. Simplemente empezamos a alinearnos a partir del silencio. Y aquí el objetivo es calmar nuestra alma. Muchas veces el problema no es espiritual, es mental. La mente está acelerada. ¿Sí? Ahora, el problema que vamos a comenzar a tener cuando tenemos nuestra mente acelerada, ¿cuántos han tenido que cuando uno está muy estresado por un problema, uno está pensando en ese problema? Una, otra, ¿verdad? Y es un infierno que uno está viviendo y lo vive 40,000 veces. Y después de haber vivido esas 40,000 veces el infierno, ya estás deprimido, ya estás frustrado, ya estás enojado, desesperado. Tu cuerpo reacciona, ya no puede uno dormir. Entonces, la forma en la que yo he encontrado que puedo hacer que mi mente se desconecte, vaya, les voy a poner un ejemplo. Y yo sé que la mayoría aquí lo han escuchado. No piensen en un elefante rosado. ¿Quién me hizo caso? La única manera de poder dejar de pensar en algo es darles algo a la mente que pensar. ¿Sí? Así que no va a ser una práctica de vaciar mi mente, no pienses en esto, no pienses en esto, no pienses en que mi casa se está quemando, no pienses en que mi casa se está quemando. No se puede, no se puede. Así que mi práctica, y esta no ha sido mía, como les digo, que yo me la inventé. El hermano Lorenzo es una persona increíblemente... Saben que él era una persona que fue mandada a lavar trastes, porque después de la guerra quedó lisiado y lo único que podía hacer era lavar trastes. Era tanta la presencia de Dios, tanto que la manifestaba, que de repente, no me pregunten cómo, reyes comenzaron a llamarlo para pedirle consejo, para que él llegara y les diera consejo. Y no había teléfonos en ese entonces. ¿Cómo se va a dar cuenta un rey que un monje que lava platos tiene la presencia? No sé, pero eso pasó. Así que el silencio, después, claro, un profesional, ahí van a ver cómo ya él ya no necesitaba silencio, ya no necesitaba apartarse, era como, ¿y para qué? Lo mandaban a hacer tiempo devocional y él decía, ¿para qué si yo vivo en la presencia? ¿Verdad? Entonces, la práctica de la presencia se llama. Él llegó a poder vivirlo a niveles, no entiendo, todavía no entiendo cómo, pero, ok, entonces... No voy a explicar cómo él llegó porque entonces se me va a alargar bastante el sermón. Pero ¿cómo lo hago yo? Afino mi corazón por medio de la gratitud. Ahora, no estoy hablando de una gratitud mental, ¿sí? No es que uno se levanta, gracias Señor por mis zapatos, gracias por mi pants, gracias por mi camisa, gracias porque no estoy enfermo, gracias porque tengo el pelo corto, ¿verdad? Que ya no estoy sufriendo el calor. No es eso.
Esa es una práctica mental. Y acuérdense que la Biblia dice que los que son nacidos de Dios se mueven por el Espíritu, ¿sí? No es mental. A nosotros nos han metido en la academia que todo es cerebro, cabeza, mente, lo que pensás. La mente simplemente es un esclavo del Espíritu. Así que no es mental, no, de nada me sirve decir gracias por el aire, gracias por el frío, gracias por el calor, no me va a servir de nada. Sin embargo, puede ser el primer paso, ¿sí? Así comencé yo, no es necesario, pero así comencé yo, y era como, ¿saben? Llenar una lista de 10 cosas que agradecer todos los días sin repetir algo. ¿Lo han intentado alguna vez? Es molesto. A veces digo como, ¿por qué voy a agradecer? Por la uña voy a agradecer ahora. Y mañana voy a agradecer por mis dientes. No es una práctica mental. Sí me doy a entender. No es una práctica mental lo que estoy diciendo. Afinar el corazón por medio de la gratitud es buscar sentir un profundo sentimiento de agradecimiento desde mi corazón. ¿Sí? Fisiológicamente hablando, a mí, ¿qué me pasa? Empiezo a poner una cara bien rara. No la voy a hacer porque tengo pena. Pero empiezo a sonreír, empiezo a sentir la gratitud. No tengo que hablar palabras, no necesito. A veces sí uno puede hablar palabras, pero uno empieza a sentir esa gratitud y uno trata de sentirla desde el corazón. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Desde el corazón, usar las emociones, ¿sí? Si no me están entendiendo, lo explico mejor, ¿sí? Levanten la mano si me están entendiendo, por favor, necesito asegurarme. Ok. Entonces, es una práctica emocional. Es una práctica en la que no me importan las palabras, no me importa que tengo zapatos. ¿A qué me lleva esto mentalmente? Aquí estoy sintonizando mis emociones. ¿Saben que Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu qué? Corazón, eso es lo primero. Aquí estamos alineando nuestro corazón, ¿sí? Todas mis fuentes están en ti. ¿Saben qué significa eso? Que nosotros, nuestra fuente, nuestro corazón, del corazón, ¿verdad? Estamos alineándolo emocionalmente a Dios. ¿Qué pasa mentalmente cuando esto pasa? Yo, mentalmente, esto me lleva a pensar cosas como, eres tan bueno, eres tan lindo, eres tan bondadoso. A veces pienso, no necesitas darme nada más, aún así me bendices tanto. Deseo, a veces estoy y siento como emocionalmente el Espíritu se está conectando, a veces no siento ni esa gratitud, sino siento una reverencia, y lo que siento mentalmente es deseo de mostrarte mi profunda reverencia en este momento. Emocionalmente, no tiene nada que ver con la mente, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo emocionalmente me estoy conectando a la presencia? A veces estoy bien emocionado y le digo, eres lo máximo, eres lo máximo. No lo tengo ni que hablar, solo lo pienso. Eres lo máximo. Y no necesito, ¿saben que los ángeles se dan cuenta que cuando Juan llega al cielo, los ángeles están diciendo, santo, 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 santo? Les soy honesto, cuando yo oí eso para mí era desesperante. ¿Cómo le voy a estar diciendo santo, santo, santo toda la vida a Dios? Mentalmente me aburre, pero emocionalmente no. Si yo lo hago emocionalmente, sintiéndolo, puedo repetir lo mismo 1, 2, 3, 4 veces. Cuando yo estaba estudiando en Sion, allá en Nueva York, yo me iba a las 5 de la mañana. Yo sabía que mi pastor en ese momento, él iba a estar orando en el santuario. Él se llama David Wallace, y él se iba al frente del santuario todo oscuro y solo decía Jesús, 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 y pasaba Jesús, Jesús. Y yo decía, este viejito no se cansa de decir Jesús. ¿Qué rayos hace? Porque yo lo trataba de copiar y Jesús, Jesús, hijo de puya, Jesús.
Y no me enseñó cómo hacerlo porque no saben explicarlo, ¿verdad? Era Jesús, y vivía haciéndolo, pero no era una práctica mental, era una práctica emocional, ¿sí? Es una conexión del corazón donde uno, hoy sí ya lo puedo decir, Jesús, ya puedo, y no me aburre. ¿Por qué? Porque es una conexión emocional, es una práctica emocional. ¿Y a qué llego? Yo he llegado a te amo. Y lo repito cuantas veces sea posible, te amo, te amo, te amo. Y me empieza a conectar cada vez más y más a la presencia. Puede hacer que la presencia descienda en un segundo con esa práctica. Solo repitiéndole esas palabras. Ahora, en mi experiencia personal, cuando estoy muy emocionalmente muy atribulado, no puedo comenzar con la práctica más fuerte para mí, que es te amo. No puedo, porque estoy muy atribulado. Entonces tengo que empezar con la gratitud. ¿Sí? A veces hay unos estreses tan grandes que yo he tratado, porque como yo lo he practicado, yo sé cómo entrar en un segundo a la presencia. En el carro, en lo que sea, uno se puede conectar y uno siente la presencia inmediatamente. Es divino, es súper chivo. Pero cuando estoy tan estresado, yo digo, yo sé hacer esto. Voy a tratar con te amo. No lo siento. No estoy sintonizado, no puedo. Por más que quiera. No soy tan bueno haciéndolo, pero tengo práctica. Y aún así no puedo. Tengo que empezar con la gratitud. La Biblia dice, entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Y eso me toca. Me toca empezar a agradecerle al Señor. Hay dificultades, pero yo empiezo a agradecerle. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Señor, porque no estoy enfermo. Y cuando empieza el ejercicio de gratitud, no en la mente, en el corazón, ahí entra uno y regresa. Y uno ya puede entonces hacer la práctica. Para mí, la mía, la que es más fuerte para mí. Pero no es mental. A veces, saben que nunca me había pasado, pero en un viaje, tenía 16 horas de viaje y no soy tan espiritual tampoco, pero en esta ocasión el Señor me estaba ayudando. Y yo dije, bueno, voy a practicar la presencia de Dios en esas 16 horas. Ahora, para mí eso, vea, por lo menos Netflix, vea. Y ver una película, oír música. Pero en ese viaje no necesitaba ver películas. No necesitaba oír música, no necesitaba hablar con nadie. Hablando con uno de mis amigos viejos en el Señor, pastores, le digo, ¿sabes? Mi práctica más grande ha sido de 16 horas. ¡Juepuchica! Me dice. Pero en esa ocasión se pudo. ¿Qué era? No necesitaba. Gente a la par mía estaba viendo películas. Yo no lo necesitaba. Emocionalmente estaba tan conectado, tan sintonizado, que no necesitaba nada. Sí me doy a entender. Ahora, he tratado llegar a ese, no, era gracia. Pero sintonizarse, si logramos resintonizarnos 40, 50, 60, 70, 90 veces al día, ¿cómo creen que va a incrementar nuestra comunión con Dios? Dice uno de mis maestros, decía que cuando nosotros recibimos inspiración divina, el 99% del esfuerzo se lo dejamos a Dios y nosotros solo necesitamos 1% de esfuerzo. Él es de los maestros recientes que tengo de negocios. Pero cuando nosotros caminamos en datos, nos toca hacer el 95% de esfuerzo a nosotros y el 5% de los resultados se los dejamos a Dios.
Ok, ahora, dentro de la práctica, no necesito orar nada más. ¿Se dan cuenta cómo yo no necesito hablar nada? ¿Sí? No necesito. Ahora, ¿qué pasa? También de repente empiezo a tener luchas mentales. Que tengo que pedirle esto, que no sé cuánto, que se me viene un pensamiento. ¿Está mal que se me venga un pensamiento, sí o no? ¿Qué piensan? No. A veces Dios te va a acordar. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba en mi tiempo devocional y Dios me acordó que no he llenado los papeles para el IRS en Estados Unidos de la empresa. Y me afligí. Dios mío, dije yo. Pero no, falta hasta el 15 de abril se cierra la ventana. Pero, ¿qué pasa? A Dios a veces sí le interesa los negocios. Y te va a decir, mira, te falta esto. Y uno lo anota y sigue con su práctica. ¿Sí me doy a entender? ¿Ustedes creen que Dios es un Dios tan pequeño que no puede asegurarse que ustedes no piensen lo que Él no quiere que piensen? Así que todos los pensamientos. Antes yo peleaba con los pensamientos que me venían de negocios, yo peleaba con los pensamientos que me venían de problemas, ahora ya no. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia? Que cuando viene algo así, solo lo único que hago es que lo incluyo en esa conversación, porque Dios está llevando tu mente, está llevando, me doy a entender, el problema más grande en esta práctica va a ser que ustedes se sientan mal por lo que están pensando. Ahí se les metió el enemigo. Vos queriendo estar con Dios y pensando de tus propios problemas. Y luego el peor de los casos para mí era empezar a orar desde la incredulidad. Señor, ¿cuándo esto? ¿Cuándo esto? Y de repente mi tiempo de oración se volvía un tiempo de autotortura. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ok, así que no necesito orar nada más, solamente necesito estar ahí, admirándolo desde mi corazón. Ni siquiera tengo que hablar. ¿Cuándo? A veces puedo hablar porque tengo el deseo de hacerlo, pero no necesito. Porque estoy en un tiempo en el que mi espíritu le está hablando a Dios, no necesito hacerlo con palabras si no quiero. ¿Sí? No necesitan palabras. Dios es espíritu. Y Dios no habla español ni inglés, ni francés, ni alemán. A veces se comunica con esos idiomas, pero nos dio un espíritu, podemos hablar mejor con Él. Ahora, lógicamente, podemos usar nuestras palabras. Dios habla que hablemos. Cuando Él dijo sea la luz, Él está hablando y Él nos usa para proferir su voluntad, para que los ángeles escuchen y digan, esto es palabra de Dios, vamos a hacerla, ¿verdad? A veces nos usa para eso. Pero luego de esa práctica, ¿ok? ¿Qué pasa? Ya me conecté, a veces me siento bien emocionado, puedo pasar en esa situación. ¿Saben? Solo en esa práctica de la presencia ustedes ya tienen todo hecho, no necesitan agregar más. Sin embargo, a veces uno siente que ya es suficiente. Cuando ya sienten que esto fue suficiente, que quieren hacer una práctica diferente, lo que yo hago es que le hago una pregunta sencilla. Y es una pregunta, puede ser lo que se le venga a la mente. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Me puedes incluir? ¿Cuál es tu voluntad hoy? ¿Qué quieres enseñarme ahora? ¿Hay algo que quieras corregir en mi vida? ¿Qué es lo que más te agrada de mí en este momento? Me siento atribulado por tal situación. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Sí? En esos casos, es solamente de sentirse cómodo con el silencio, aquietar el alma para que venga. ¿Y qué pasa? Miren, yo le puedo decir al Señor, Señor, me siento atribulado por esto. ¿Qué me vas a decir? Y después, ¿a qué regreso? A la práctica de la presencia. Práctica de la presencia es lo que yo les estoy diciendo con nuestras emociones, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Conforme yo lo miro así como una línea, como una sintonía, como una línea del cielo que desciende agua. Si yo le pregunto algo a Dios y me meto en esa línea de agua me refiero emocional,
algo va a caer en mí que me va a dar una palabra, me va a dar un sentimiento. A veces ni siquiera uno siente una respuesta, pero ya en el espíritu ya uno siente, ya está, ya me lo dio. No me cambió nada, no recibí ninguna palabra, pero ya está, ya se resolvió. ¿Sí me doy a entender? Entonces, media vez yo me meta en eso, no hay problema. Ahí Dios va a ver la manera en la que nos va a hablar. Puede ser un pensamiento suave. A veces se le viene a uno un pensamiento que nada que ver, pero no es así. Dios está interesado en que lavemos los platos, que dejamos sucios, en que pensemos en el negocio que estamos haciendo. La única diferencia es que Dios quiere que lo incluyamos en eso. Saliendo de la casa, vengo yo ahora, cierro la puerta, echo llave, y en el espíritu yo sentí, dejaste la puerta del otro lado del cuarto, la dejaste abierta, sin llave. Entonces yo abrí la casa, me fui a revisar el cuarto y está cerrada, está con llave. Entonces, ahí, ¿qué pasó? ¿Me confundí? No. Empiezo a orar, Señor, ok, tú me hiciste entrar otra vez, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Algo me estás diciendo, yo lo malinterpreté, pero yo sé que querías que entrara, ¿qué pasó? Y entonces empiezo a ver alrededor para ver qué es lo que me está hablando Dios con mí. Y cuando voy llegando a mi cuarto, veo que había dejado la laptop que iba a usar para predicar. Entonces son lo máximo. Me llevo la laptop, cierro, belleza, se acabó. ¿Se dan cuenta cómo Dios, y esto, Pastor Wilson me lo compartió, me da libertad de belleza? ¿Saben que le llamo a Pastor Wilson porque él se mueve con palabra de conocimiento para que me contara la experiencia de cómo Dios se mueve en ese mundo? Y entonces dice que en una ocasión, voy a matar un poquito la historia, no sé, espero contarla bien, si no va a ser que sea pastor y se la va a contar bien. Pero entonces agarró una salida equivocada y entonces la esposa le dice, te equivocaste, ¿verdad? Sí, le dice, no sé por qué. Y entonces, ¿verdad? Empieza, al rato se da cuenta que donde se había salido era el camino para una hermana, entonces sintió irla a visitar. No le había dicho nada, ¿verdad? Y cuando, o una, no sé, cuando, bueno, siente, ¿verdad? Lógicamente, pues no le había dicho nada, no le ha llamado nada, pero él está sintiendo, pero no sabe por qué. Ahora, en el error, y esa fue una de las cosas que él me dijo, en el error Dios te está hablando. No es normal equivocarse cuando él se sabe la calle para su casa. Algo pasó, pero ¿qué pasa? Yo me hubiera dicho, ay, tan bruto, ¿sí? Pero en el error, entonces, él se sintonizó. Llega a la casa, siente tocar la puerta, no sabe por qué. Y claro, no se las puedo contar tan chivo como me las contó, ¿verdad? Pero siente tocar la puerta, no le contestan. Le dicen, mira, no está, tal vez, vámonos, ya vea. Pero él dice, no, toca la puerta. Y cuando la persona le abre la puerta, ahí recibe la palabra de conocimiento y le dice, saca a ese hombre de la casa. Y yo dije, guau. Pero ¿qué pasa? Dios anda buscando ¿qué? Obediencia. La forma, dice, el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Y si Dios me dijo, anda adentro a revisar que dejaste mal, le obedecí. ¿Y saben qué pasó? Solo me tenía que sintonizar otra vez, ¿sí? Ahora, no he llegado al punto de tocar la puerta y no saber qué decir ni nada, pero me doy a entender, el lenguaje de Dios es la obediencia. Cuando comencemos a sintonizarnos en todos nuestros errores, cuando entendamos que todo, Dios está usando todo para hablarnos y solo es cuestión de sintonizarte. Ahorita te podría sintonizar y Dios te va a decir algo. En cualquier error Dios te podría sintonizar y Dios te va a decir algo. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros.
Así que luego Dios puede hablar con impresiones, convicciones, versículos, imágenes. Saben que hay visiones mentales y visiones abiertas y hay trances. Miren, la Biblia dice, hay una promesa que establece que dice, tus niños verán sueños y tus jóvenes verán visiones. Cuando Dios le dice viene Josué o no me acuerdo quién y le dice a Moisés, mira, hay gente hablando por Dios en el campamento, y saben que Moisés revela el corazón de Dios, y saben qué dice Moisés, ojalá todos fueran profetas, ojalá todos fueran profetas, así ya no estaría tan fregado yo contestándole a todo el mundo. Pero ese es el corazón de Dios. Así que visiones, sueños, eso es lo normal, solo es de entender cómo caminar en ello. Pensamientos, emociones, señales externas, ruidos, confusiones. Dios muchas veces habla a través de señales que resaltan, pero ¿qué pasa? Necesitamos quedarnos en silencio. No intentemos fabricar una respuesta, simplemente escuchemos. Cuando sentimos que no estamos recibiendo la respuesta, no importa. Con la práctica de la presencia es suficiente, se van a sentir súper bien aunque no reciban respuesta como ustedes creen y que no se hayan sintonizado en la frecuencia correcta. La voz de Dios, y esto ya para cerrar, hoy sí, perdonen que me he tardado un poquito. La voz de Dios normalmente no compite con el ruido, ¿sí? Quieren reverenciar a Dios, quieren respetarlo, no se metan en ruido. Dios no va a competir con el ruido. Se percibe cuando el corazón aprende a quietarse, y Dios muchas veces no va a gritar, Él va a susurrar. Él es Dios, no necesita estar compitiendo por nuestras afecciones. Así que no necesitamos que Dios comience a hablarnos. Lo que necesitamos es resintonizar nuestro corazón, silenciar el ruido, volver a la presencia, podemos usar la palabra y volver a la comunión. Porque la promesa sigue siendo verdad. Mis ovejas oyen mi voz. Y cuando aprendemos a oír, entonces empezaremos a vivir en la tierra como en el cielo. Dios les bendiga. No quisiéramos pasar por alto esta oportunidad. Jesucristo murió por ti, fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para darte vida. Si tú no te sientes hijo de Dios, no sientes que tus pecados han sido perdonados, nos gustaría orar por ti para que puedas recibir ese regalo de la salvación. Si tú no te sientes hijo y quisieras salir de este lugar perdonado, quisiera que levantes tu mano, si hay alguien, para poder orar por ti y que tú recibas ese maravilloso regalo. Ok, bendito Dios. Estamos agradecidos de celebrar nuevamente la comunión con el Señor. Y quiero compartirte este día uno de los maravillosos beneficios del nuevo pacto. Quiero hablarte del perdón. Quiero decirte que el perdón no es un evento que acontece una sola vez y después ya no. Todas las experiencias espirituales son instantáneas y progresivas. Cuando tú recibes fe para ser salvo, no vas a decir, ya recibí fe para salvación, pueden repartir. Ya recibí fe para salvación, no necesito más fe. No. Tú recibiste la fe para nacer de nuevo, pero luego necesitas la fe para seguir creciendo. Así que escucha lo que voy a decirte. Cuando Jesús
murió en la cruz, te perdonó todos los pecados. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Así que todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, fueron perdonados para poder darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Significa eso que ya no necesitamos perdón? No. Tú ya fuiste perdonado y por ese perdón de todos los pecados eres hijo. Pero necesitas seguir pidiendo perdón. ¿Y por qué necesito seguir pidiendo perdón si ya Dios me perdonó? Necesitas seguir pidiendo perdón, no para ser hijo, pero sí para ser limpio. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no necesitas convencer a Dios que te perdone para ser hijo. No necesitas el perdón para ser salvo. El perdón para ser hijo ya lo recibiste desde el momento en que creíste en Jesucristo. Pero resulta que después de volverte hijo empieza el entrenamiento. ¿El entrenamiento para qué? Para disfrutar de las bendiciones que su sangre compró en la cruz del Calvario. Y si tú no pides perdón por los pecados que cometes, sigues siendo hijo. Pero la suciedad viene como depresión, viene como vergüenza, viene como condenación, viene como tristeza, viene como desánimo. Entonces te roba el poder pelear una batalla de la fe y recibir las bendiciones de Dios. Así que ya recibimos el perdón de todos los pecados, pero hay que seguir pidiendo perdón. Tú dices: ay, pastor, eso está raro. Sí, pero así es la Biblia. La Biblia dice, 1 Corintios 1:3, a los santificados en Cristo Jesús, a ser llamados santos. Bueno, ¿y no ya están santificados pues? Sí, pero es progresivo. Somos santos porque fuimos nacidos de nuevo, nos apartó del mundo, pero hay que crecer en santidad hasta ser irreprensibles espíritu en mi cuerpo. Así es el perdón. Hoy, cuando tomemos la comunión, debemos de estar atentos. Señor, ¿te he fallado en algo? Porque si tú practicas el pecado, dice la Biblia que te vuelves esclavo de aquel a quien obedeces. No vas a poder disfrutar de la bendición de Dios. Así que en este momento nos ponemos a cuentas. Señor, hay algo que te he ofendido, hay algo que tengo que cambiar, porque Dios te ha escogido para que el cielo venga a la tierra, y Dios quiere usarte para que el reino de Dios venga por medio de tu vida, de tu oración, de tu ministración, de tus decretos, de tu profecía. Así que pongámonos a cuentas delante del Señor. Y si el Señor revela un pecado, digámosle: perdóname y límpiame de toda maldad. ¿Ya tienen todos su pan y su copa? ¿Sí? De acuerdo. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias porque ese pan representa el cuerpo partido que fue herido y golpeado para nosotros recibir sanidad. Y gracias porque somos sanos, Señor, por la llaga de Jesucristo y por la herida de Jesucristo. Gracias. Gracias por esa copa que representa la sangre de tu Hijo Jesús. Esa sangre que fue derramada para hacernos libres. Padre, gracias porque resucitó. Y al resucitar tu Hijo, hay poder para darnos vida, para sanarnos, para liberarnos. Y te agradecemos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice la copa y el pan que con gratitud hoy participamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos comer y beber.